del espacio que tenemos el día de hoy para poder hablar sobre constelaciones es no solamente hacer o realizar una presentación de la formación internacional de constelaciones familiares y sistémicas, sino también explicar un poco, es como introducir un poco sobre la temática, sobre lo que significa, sobre qué son las constelaciones familiares, porque a pesar de los años que ya las constelaciones familiares y sistémicas se vienen abordando, se vienen trabajando, a pesar que se ha ido difundiendo en muchísimas partes del mundo, todavía hay personas que no conocen las constelaciones, o sea, no conocen de qué se trata este sistema, ¿no? ¿Cómo es este modelo? ¿Qué es posible abarcar con este modelo? ¿Hasta dónde pueden llegar las constelaciones? ¿Qué es lo que se puede hacer a través de las constelaciones? Y también qué es lo que no podemos hacer por medio de las constelaciones. Aquí siempre hablando de las constelaciones familiares y sistémicas. Es importante siempre decir que esta filosofía inicia con un hombre llamado Bert Hellinger. Bert Hellinger, alemán, murió hace un par de años, a la edad de los 93 años. Bert Hellinger es el propulsor, es el que comienza realmente a darle forma, a darle todo un prototipo, ¿no? Darle toda una fuerza a lo que después será visto, será llamado, denominado constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, cuando hablamos de término, es prácticamente el poder organizar, el poder situar a grupos de familias. Y uno de los propósitos importantes que tiene la constelación en su trabajo de fondo es ubicar. La ubicación, cuando hablamos siempre de ubicar, significa precisamente tener un sentido de pertenencia, poder reconocer cuál es nuestro sentido de pertenencia, de dónde venimos, qué lugar tenemos también en la familia, cuáles son las posiciones que tiene cada miembro del sistema familiar, cómo se respetan esas posiciones, cómo se pueden también de alguna forma integrar, honrar, reconciliar todo lo que en algún momento se apartó, se dividió, se alejó o simplemente cayó en una disfunción. Entonces, cuando abordamos un trabajo constelador, ese trabajo constelador lo que va a hacer en primer lugar es abrir un campo de sanación. Y hay una gran diferencia cuando hablamos de sanar que cuando hablamos de curar. Entonces, las constelaciones básicamente nos permiten, nos dan la oportunidad de poder adentrarnos eh, a procesos que van paulatinamente dándose. No es tampoco de la noche a la mañana, sino procesos que paulatinamente nos van permitiendo sanar esas situaciones que en algún momento nos apartaron, nos dejaron perder esa sintonía con el sistema, nos hizo sentir o nos causó una sensación de exclusión y también nos lleva a la representación, ¿no? A quién estamos representando sistémicamente hablando, o sea, a quién estamos representando inconscientemente. Siempre el abordaje, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo esté repitiendo una pauta de alguien que vivió hace 80 años, hace 50 años, hace 100 años? ¿Cómo es posible que yo esté de alguna forma en ese mismo, reproduciendo ese mismo comportamiento? Todo es posible a través de los campos morfogenéticos y también de todo lo que expone nuestras memorias inconscientes. Entonces, cuando aprendemos realmente a reconocer, a trabajar
en constelaciones familiares, todos estos puntos técnicos, todos estos conceptos y todos estos elementos, cuando lo vamos practicando, lo vamos llevando a, a las partes prácticas, lo vamos integrando y lo vamos comprendiendo. Yo siempre digo que es difícil explicar lo que se vive en una constelación, lo que vivimos cuando realizamos la constelación, el antes y el después. Hablar teóricamente de constelaciones simplemente es eso, teorizar. Yo siempre recomiendo, hay que vivir la constelación, hay que sentir y tienes que dejarte llevar, ¿no? Tienes que dejarte fluir. Una forma realmente de comprender el proceso. Por eso, en esta charla que les estamos brindando, realmente es dar un pequeño enfoque, principalmente de lo que son las constelaciones familiares, pero también qué no son las constelaciones familiares, en qué campos profesionales se aplica, ¿no? la herramienta, en qué casos vemos resultados factibles cuando aplicamos las constelaciones familiares. Todo eso es necesario para poder decir, ay, esta herramienta me es muy útil tanto para mi trabajo personal o para poder tenerla dentro de mi diseño ocupacional, sea lo que sea que me dedique, ¿no? Muchos terapeutas, muchos docentes, psicólogos, personas del mundo de, también de la sociología, de la psicopedagogía, hasta hoy en día incluso personas que trabajan en el derecho, están cada vez más haciendo uso, estudiando, profundizando el modelo de las constelaciones familiares, porque se ha ido generando un mayor abordaje y comprobando resultados a través de estas técnicas. También, por ejemplo, hay médicos que están, digamos que están haciendo una integración con sus conocimientos, con su especialidad en lo que se refiere el campo sistémico, con el campo sistémico. Incluso psiquiatras, que es muy llamativo y siempre nos emociona mucho cuando médicos psiquiatras se abren a todos estos procesos y permiten que se puedan integrar a sus investigaciones o a sus trabajos terapéuticos el modelo de las constelaciones. Bert Hellinger decía una frase que para mí es una frase clave siempre que abrimos o queremos explicar lo que tenemos, lo que traemos en el inconsciente. Quien no conoce su historia tiende a repetirla. Las constelaciones te permiten, aunque tú no lo hayas vivido, aunque tú no hayas conocido a ese miembro, a ese ancestro, una constelación o varias constelaciones te van a permitir en el tiempo poder reconocer. Es un reconocimiento no mental, es un reconocimiento que no viene de la razón, es un reconocimiento que viene del alma, que se conecta con el corazón y también se conecta con todas esas experiencias que el cuerpo va experimentando, que el cuerpo también nos ayuda a experimentar en el proceso. Además que nos va dando como una luz, o sea, como una apertura a aquello que estaba confuso, aquello que no tenía forma, que no tenía un sentido para la persona o que lo desconocía completamente. Entonces, cuando comenzamos a hacer estos trabajos, siempre tenemos la posibilidad de comenzar a poner en orden ese caos, ese caos que mayormente tenemos o mayormente traemos y que también lo acompaña o lo ha acompañado por muchísimo tiempo repeticiones de circunstancias que ya ha vivido el sistema familiar. Por eso,
las constelaciones familiares, sin ser una terapia, porque no es una terapia, es una herramienta de abordaje terapéutico. Y esa herramienta de abordaje terapéutico que nos permite una observación de dinámicas tanto disfuncionales, lealtades, que son lealtades ciegas, repeticiones, que pueden estar presentes en las diferentes áreas de la vida. Y así, como les comentaba, abrir un campo sanador para una vida más plena o simplemente para tener una mejor calidad de vida. No solamente una mejor calidad de vida en lo material, en lo físico, no, una mejor calidad de vida emocional, psicológica, de pensamientos y también de relaciones humanas. Lo que se establece en sí, eh, esa búsqueda de poder desarrollar o mejorar las distintas relaciones humanas, tanto con miembros de la familia, con la aceptación o desde la aceptación, como también con todas las personas que nos rodean. En este caso, estamos hablando de la pareja, estamos hablando de las amistades, estamos hablando de un jefe, estamos hablando de empleados, estamos hablando de colegas o de socias o socios. Estamos hablando de todas esas personas con las cuales día a día tendemos a cruzarnos o tener que de alguna forma, sí o sí, establecer un nexo o establecer un contacto, una comunicación. Hay muchos casos donde, por ejemplo, te dicen, oye, yo no sé por qué siempre tengo problemas con los jefes. Yo no sé por qué siempre tengo problemas con un determinado grupo de personas. Hay personas de tal edad que siempre termino teniendo roces o conflictos o malos entendidos. ¿Por qué tiene que ser una determinada edad? ¿Por qué tiene que ser una determinada cultura o de un determinado país o de una determinada región? Eso no es casualidad, no hay una situación que uno dice, bueno, son circunstancias aisladas. Siempre existirá posibles causas en donde esa área o lo que son las incidencias sistémicas van a darnos respuestas. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos qué problemas no resueltos quedaron en el pasado de mi familia. Si mi familia, sin yo saberlo, escapó de un lugar, se fue de un lugar porque la estaban persiguiendo, tenían problemas por algún tipo, por alguna situación legal o por alguna situación afectiva, amorosa o por otras causas. Pero la consecuencia fue escapar, huir. Eso me persigue a mí. Aunque yo no tengo nada que ver con eso, eso me va a perseguir de alguna forma, porque eso quedó abierto en el sistema, eso quedó expuesto en el sistema. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de alguna forma en mi vida, en mi aquí y ahora, yo también presente en un momento, en una etapa, en una edad, en un ciclo, yo presente un posible conflicto similar que me toque también realizar algún movimiento extraño o algún movimiento drástico donde me tenga que ir, me tenga que salir, tenga que huir de dicho lugar. O directamente tener problemas con las personas que pertenecen a esa cultura o a ese país con quienes los miembros de mi familia tuvieron el conflicto y yo no lo sé o no lo sabía. Entonces, aquí es donde vemos la utilidad de las constelaciones. Aquí es donde aparece el recurso, aparece, y nosotros decidimos si lo tomamos o no. Pero es una forma, es una herramienta que nos lleva a resolver, a lograr mirar resoluciones y también poder romper con lealtades invisibles y simplemente reconciliarnos con nuestro pasado. ¿Para qué? Para poder tomar nuestro propio presente y también poder caminar seguros o con mayor confianza o con mayor individuación hacia lo que está
estamos construyendo como futuro. También es poder crear las nuevas, las nuevas normas, las nuevas reglas. Esa sería ya otra situación que siempre nos atañe. ¿Qué mandatos familiares están establecidos en el sistema? ¿Y qué tanto los repito? ¿Qué tanto sigo anclada o anclado a ellos? Y eso me mantiene quizás prisionera o prisionero de un modelo, de un condicionamiento, de patrones, de comportamientos o también de ideas, de formas de pensar, de pensamientos limitantes. Entonces, si yo me quiero empoderar y quiero verdaderamente ser yo misma o yo mismo y tomar mi propia vida, pues hay que comenzar a desligarse de todo aquello que de alguna forma se convirtió o me generó el convertirme en un chivo expiatorio de mi familia, de mi clan familiar. ¿Qué no son las constelaciones familiares? En qué tenemos que poner las cosas sobre la mesa, las cosas claras, ¿no? En relación y separar a las constelaciones. No es un método de terapia continua, como les había comentado. O sea, con las constelaciones no es que vamos a hacer terapia toda la semana, todos los días. Con las constelaciones lo que vamos a hacer es trabajar específicamente un asunto, un problema, y mirar cómo se posiciona, cómo van generándose imágenes, sea si lo estamos haciendo a nivel individual, el terapeuta y yo. Eso se va a mostrar a través de recursos que pueden ser huellas sistémicas, figurines, muñecos, toda herramienta que pueda ser útil para que el constelador o la consteladora pueda trabajar con su consultante. En el caso de grupos, en el caso ya de lo que se llaman las reuniones grupales, los talleres grupales, aquí las constelaciones están representadas por personas. Entonces, el consultante va a tener la oportunidad de mirar sus imágenes, su constelación, representada por personas que ni siquiera le conocen, representadas por personas que ni siquiera saben quién es. No saben, no conocen absolutamente nada de su historia. Y ahí viene lo fascinante, porque hacen conexión, estas personas están conectando con un campo completamente morfogenético, con ese campo del consultante, que a la vez también te puede dar referencia hacia asuntos que tú desconoces de tu propio campo, porque al final somos una gran red, y esa red conecta el uno con todos y todos con uno. Pero no es un método de terapia continua. No es un oráculo, creer que a través de las constelaciones vamos a descubrir quién va a ganar la Eurocopa, quién va a ganar las elecciones del año 2024 o no, olvidémonos de toda esa superchería que puede haberse creado en algunos momentos alrededor de las constelaciones. Las constelaciones no son oráculos y no sirven para eso tampoco. No es una secta. Lamentablemente hay todavía personas que creen que cuando hacemos reuniones, cuando se hacen talleres de constelaciones y ven mucha gente aglutinándose, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que esto parece como una secta. No, no, las constelaciones no son sectarias. El sectarismo lo crea siempre un líder. Y si la masa está dispuesta a eso. Por lo tanto, cuando estamos haciendo un trabajo completamente abierto, completamente honesto, completamente dedicado a lo que es el servicio, dedicado a lo que es la ayuda, no hay sectarismo. Así que lo de las sectas se lo podemos dejar o acuñar a otros modelos, ¿no? A otros grupos. No es la panacea universal, las constelaciones no curan absolutamente nada. Cuando hablo de curar, hablo siempre desde el proceso o lo que es la fuerza de sanación. Una cosa es sanar, otra cosa es curar. Las constelaciones no curan. Las constelaciones abren procesos, abren campos posibles
para la sanación, pero no quiere decir que van a ser funcionales en todos los campos o en todas las situaciones. Solo aquello que posee un campo es constelable. Por lo tanto, si una situación, si un problema, si una circunstancia no viene acompañada de un campo de información, no es constelable, no va a tener fuerza. Por eso es muy importante reconocer qué puede constelarse y qué no. No todo es constelable. Aquí vamos desmitificando, ¿verdad? Un poco lo que es y lo que no es. A mí me gusta hablar claramente de para qué funcionan las cosas y cómo funcionan, y no crear un halo de sensacionalismo o quizás de endiosamiento a ninguna técnica, a ningún modelo, porque ningún modelo tiene la verdad absoluta y tampoco la funcionalidad absoluta prometer, que puede prometer y puede decir con total seguridad, con esto se va, esto con esto está solucionado 100%. Siempre tenemos que tener mucho cuidado y ser muy responsables, ser muy conscientes. Realmente, cuando estamos trabajando desde esta filosofía, desde la filosofía de las constelaciones, si lo tomamos con amor, si lo hacemos con amor, si lo hacemos con mucha dignidad, con mucha humildad sobre todo, y, y siendo abiertos, ¿no? O sea, teniendo una apertura hacia lo que es el servicio, hacia lo que es la verdadera ayuda, les aseguro que van a tener las respuestas más maravillosas del campo. Es como que si hay una capacidad absoluta de conexión con ese campo. Y eso es lo que permite que una consteladora o un constelador verdaderamente se conecte con lo que está haciendo. Pero tiene que existir entrega. ¿En qué campos profesionales es aplicable esta herramienta? O sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos emplear, utilizar? ¿Hacia qué sectores? Por supuesto, constelaciones familiares. Todo lo que se habla de constelaciones familiares tiene que ver con las relaciones que se establecen con los padres, con los abuelos. Ahí estamos hablando de constelaciones familiares. La segunda generación, la tercera generación, asuntos, embrollos, circunstancias no resueltas, emociones que han estado trabadas o nudos que se han quedado, esos nudos que están generando algún tipo de ahorcamiento, ¿no? Como de no flujo de la energía en la persona en sus actuales momentos y cómo poder entonces hacer un movimiento o poder mirar cuáles son realmente esos nudos y qué conciencia y qué es lo que yo tengo que asumir para poder entonces avanzar. Ahí es donde las constelaciones familiares como tal vemos ese trabajo, ¿no? O para qué sirve ese trabajo. También están las constelaciones de pareja, es cuando nos llegan personas con problemas, con dificultades, o para establecer una pareja, o para mantenerse en pareja, o porque quieren estar solas y no pueden, y no las dejan estar solas, o porque no saben estar solas. Las dependencias, las simbiosis afectivas, se pueden mirar a través de las constelaciones de pareja. Las constelaciones organizacionales y de empresa son una herramienta, una línea muy útil en el marco de las constelaciones. ¿Por qué? Porque vamos al abordaje de circunstancias, de asuntos en donde pueden haberse creado problemas o conflictos para darle una verdadera funcionalidad a tu negocio, a tu empresa, a tu proyecto. En las constelaciones organizacionales o también llamadas constelaciones empresariales, se trabaja mucho con el organigrama. Con ese organigrama
de dicha empresa o con todo lo que es las condiciones y cualidades del proyecto o de la fundación. Las constelaciones aplicadas a la pedagogía, que se llama pedagogía sistémica, ya la misma palabra lo indica, lo muestra, es un modelo muy interesante, muy útil, sobre todo para los pedagogos, para las maestras, para los docentes, en poder tener una comprensión mucho más humana, mucho más profunda de la relación del alumno con y los padres y lo que es el espacio, lo que es el componente docente, lo que es ese espacio escolar. ¿Por qué una persona, una alumna, un alumno, una niña, un niño, tiene problemas con una materia determinada? ¿Qué qué está asociando inconscientemente en relación al conflicto que pudo haber tenido papá o mamá en esa misma edad que tiene esa niña o ese niño que ahora está atorada o está atorado con las matemáticas, con los números? ¿O por qué no se le da bien el castellano? ¿O por qué no se le da bien el inglés? ¿O historia universal? Digamos que estos son puntos, ¿no? Pinceladas para poder entender la función o la importancia en la cual se aplica ese trabajo de la pedagogía sistémica y mucho más. Las constelaciones políticas y sociales para poder hacer trabajos de campo a nivel social, a nivel masivo, a nivel de masa, también para poder abordar procesos que están surgiendo para reconocer qué está ocurriendo en el inconsciente colectivo, constelaciones aplicadas al síntoma y a la enfermedad, las constelaciones de las partes internas de las personas. Nosotros tenemos un modelo de familias interna. No todo lo que se constela tiene que estar relacionado con problemas transgeneracionales o familiares. Muchas veces se pueden constelar mis partes internas. ¿Qué emoción o qué parte de mí está en conflicto con otra? Entonces, cómo poderla liberar, ¿no? ¿Cómo poderla resolver para ponerme en sintonía conmigo mismo, para ponerme en sintonía con mi niña o con mi niño interior? Para que mi niña o mi niño interior esté en en un buen tono con mi adulto o con mi adulta. ¿Entienden? Entonces, hablamos de partes internas, hablamos también de constelaciones aplicadas al campo legal. Es un campo que hoy en día se está explorando y se están realizando en distintos congresos internacionales de constelaciones. Se están llevando temas en cómo se están en algunos países ya legalizando u oficializando la aplicación o la utilidad de el derecho sistémico. Por ejemplo, en Brasil. Brasil es un país punta, un país pionero en lo que es el derecho sistémico. ¿En qué casos vamos entonces a encontrar resultados? ¿En qué casos podemos aplicar las constelaciones familiares? Dificultades en las relaciones entre padres e hijos, trastornos de pertenencia, trastornos de autoridad, trastornos de intercambios, trastornos alimenticios, exclusiones, dificultades en las relaciones con hermanos, traumas, distintos tipos de traumas, duelos no cerrados, conflictos económicos, conflictos en las relaciones humanas, enfermedades físicas y psíquicas y muchos problemas o situaciones más que, repito, si tienen si tienen un campo de información y ha sido una situación que afecta y está afectando la normalidad de la vida de una persona, eso será constelable. Primero viene el orden, después viene el amor, decía Bert Hellinger. Nosotros en la formación de constelaciones
yo siempre parto de la base, ¿no? De la base fundamental, que son los órdenes del amor. El sentido de pertenencia, el sentido de jerarquía, el sentido del dar y tomar, ¿no? El sentido de equilibrio. Y por eso, si nosotros primero nos enfocamos en un orden, tanto en el desarrollo personal como también en ese desarrollo de nuestro entorno, allí puede fluir o podemos tener mayor oportunidad a establecer el buen amor. O sea, ese buen amor que a muchas personas les falta para conseguirse en una relación de pareja. Ese amor que a muchas personas les falta para quedarse establecida en un lugar, en una casa, en un país. También, por ejemplo, esas situaciones que muchas veces hacen falta para poder tener una mejor relación con personas que están arriba o que están en un mismo nivel, lo que se llama el respeto, lo que se llama el sentido de respeto de autoridad. Entonces necesitamos establecer ese orden para poder lograr posiblemente una mejor condición en los distintos y en las distintas circunstancias, escenarios, sectores de nuestra vida. La formación de constelaciones que yo ofrezco está diseñada realmente para que tú puedas desarrollarte, para que tú te puedas preparar como un constelador sistémico que voy a ser muy sincero, ¿no? Muy honesto. Toda escuela, toda formación, todo programa que, que se puede ofrecer, que podemos tomar, muchas veces nos va a dar las mejores herramientas, es verdad. Nos van a dar las mejores instrucciones, técnicas, conocimientos. Pero las constelaciones no es teoría, no es solamente aprender técnicas y tener el mayor campo teórico aprendido. Las constelaciones es vivirlas. Las constelaciones es el día a día. Las constelaciones es una práctica diaria. Lo que quiero decir aquí es que podemos estar estudiando año y medio, 2 años, 3 años, pero si no practicamos, si no lo ponemos en práctica, si no comenzamos a hacer esas prácticas desde mi yo, desde el carácter individual de cada persona, desde su propia historia, desde su propio proceso, siempre se va a quedar como un conocimiento más, como un conocimiento. Cuando queremos alcanzar una excelencia, cuando queremos alcanzar un mayor desarrollo, no necesariamente si queremos o no ser consteladores, sino simplemente el hecho de que ya lo podemos aplicar en nuestra vida, o sea, aplicarlo en el desarrollo de nuestras relaciones, ya es un éxito. Ahora, si yo me quiero dedicar a desarrollar, a ocuparme con este modelo, con este sistema, pues también viene la misma recomendación: práctica, práctica y más práctica. Por eso esta formación está compuesta de 12 módulos de 4 horas. Son 12 módulos de 4 horas, un módulo al mes, los días sábado. Pero cada 3 módulos hay un módulo intermedio que es un módulo de 5 horas. Y es lo que llamamos módulos prácticos. Hay 4 módulos prácticos distribuidos en toda la formación a cada 3 módulos técnicos. Entonces, este módulo práctico de 5 horas es el que permite la integración, es el que permite
el poner en práctica y desarrollar y también observar, sobre todo la observación, ¿no? La observación de todo ese trabajo dinámico que se va aprendiendo a lo largo de la formación. Son 20 horas de módulos prácticos nada más, aparte de todas las horas que están distribuidas en los 12 módulos. Estamos hablando de 4 horas por módulos, y aparte hay 8 horas de terapia sistémica individual que tendrá cada alumna, cada alumno. Entonces, es una preparación que no es solamente para certificar a una persona como consteladora o constelador, sino también para certificarse a sí misma en cómo va desarrollando, cómo va de alguna forma liberando, sanando o alcanzando nuevos procesos en su vida, cómo va observando cambios en su vida a lo largo de un año y medio, de más tiempo. Un poco hablarle de cada módulo. Un primer módulo se llaman los órdenes del amor. Es un módulo estructural, es un módulo lo que decimos troncal. Igualmente el segundo módulo, el de percepción y campos mórficos, los órdenes del amor entre padres e hijos, mi historia familiar a través del genograma, las raíces del amor, los guiones personales, el trabajo que se aplica o que se lleva a los niños o a la relación también tanto del niño interior, pero también del niño, de ese niño, esa niña que tenemos, que cuidamos, con el cual trabajamos, interpretación de las imágenes interiores, metáforas, muñecos y recursos para la sesión individual, salud y enfermedad, flujo de la prosperidad y la abundancia, actos simbólicos y técnicas avanzadas. Digamos que a grosso modo son los títulos, ¿no?, de cada uno de los 12 módulos, y cada uno de estos módulos están perfectamente desarrollados, perfectamente integrados para que durante toda la clase los alumnos puedan ir practicando, comprendiendo, aplicando, mejor dicho, aplicando todo este conocimiento en la interacción de las distintas clases. Bien, 100% online, material de apoyo que van a tener también garantizado, y por supuesto la experiencia al ser clases en vivo. Vas a poder trabajar todos tus procesos, realizar las preguntas que desees directamente, y también todas estas clases quedan grabadas. Por lo tanto, si una persona tiene alguna dificultad de que no puede asistir o no pudo asistir, va a tener siempre la oportunidad de ver las clases las veces que quiera. Igualmente, las personas que asisten al en vivo, posteriormente dice, quiero volver a ver la clase, me faltó comprender esto, quiero volverlo a revisar, lo puedes hacer las veces que quieras. Así que es una gran oportunidad el poder formarse, estudiar, aprender constelaciones familiares y sistémicas, y además que, como les dije antes, no se trata solamente de hacerlo para para sumar estrategias o herramientas en mi ámbito profesional, sino también para mi propio proceso individual, mi propio proceso personal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar ahora un espacio para las preguntas. Gracias, Enzo. Pues ahora un poco por orden, las personas que deseen pueden levantar la mano, o ahora mismo la primera persona que tome la iniciativa puede activar su micro y preguntar. Yo quisiera hacer una pregunta. Muchas gracias. Un saludo para todos y todas.
quisiera preguntar algo y es que nos contaban que el campo de información, o sea, que algo se puede constelar si posee un campo constelable. Eso fue lo que entendí. Ese campo es un campo pues cuántico, energético, un campo de información, un campo electromagnético, pues ese campo al que él se refiere es un campo ¿cómo? O sea, ¿qué cosa, qué tipo de campo es el que tiene que tener para poder constelar? Bien, no sé si alguna vez has leído o has estudiado algo de constelaciones o si has visto Sí, sí. alguna información de Rupert Sheldrake sobre los campos morfogenéticos, porque lo primero que uno aprende en el campo de las constelaciones es precisamente a reconocer el campo mórfico, el campo morfogenético y toda experiencia, toda memoria tiene un campo. Cuando hablamos de campo es precisamente lo que significa ese cúmulo de información que viene representado, que viene generado por distintas situaciones que ya han estado allí. Los campos se van de alguna forma, se van, digamos, no transformando es la palabra, sino que van modificándose, pero van modificándose a medida que también se van haciendo distintas aperturas, distintos reconocimientos o también distintas liberaciones del mismo. Un campo es un almacenaje de información, de vivencias, de experiencias que vienen de distintas generaciones. O sea, que es un campo pues de información. Claro, es un campo de Vale, información. listo. Muchas gracias, Enzo. A ti. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, ¿puedo hablar? Sí, ¿tienes una Sí, pregunta? adelante, Mónica. Hola, encantada de conocerte. Hace muchos años que estoy en constelaciones. Honestamente y sinceramente necesito el aval. Tengo el primer año de formación hecho. Después, por un tema de cantidad de alumnos, estoy en el grupo de Anis Chuf, acá en Argentina. Ella pudo hacer, cuando se abrió la formación, yo pude hacer el primer año y para el segundo año tenía que dirigirme a otra sede. Me encantó escucharte, me encanta el tema y estoy muy empapada con esto porque, como decís vos, es difícil a veces explicar. Y me gustó mucho cómo lo explicaste, muy didáctico. Hace, ya te digo, un montón de años y a veces me cuesta explicar de qué se trata constelaciones. Cuando vos hablás que tiene que haber un campo, eh, ahí es como que no entiendo muy bien porque siempre vas a lograr un campo de información. O sea, para constelar, salvo que qué puede pasar para que yo no tenga ese campo de información para que el representante pueda constelar. No el A ver, representante, no lo que digo. pasa es que, por ejemplo, puedes constelar aquello que no tiene forma, o sea, puedes constelar algo que no tiene forma, puedes constelar algo que no tiene un sentido de sí, de existencia. A eso se refiere a lo que no es constelable. Lo que pasa es que también muchas veces, por ejemplo, en los basamientos, en las preguntas, en los asuntos, hay personas que llegan con asuntos que realmente no son asuntos que están clarificados en ellas. O sea, no tienen clara la información que realmente quieren constelar. Es allí cuando muchas veces el constelador o la consteladora dice, no tiene fuerza, porque realmente no es constelable. Es decir, no es constelable el amor.
el amor en su magnitud. ¿Por qué no es constelable el amor? Porque el amor de por sí es una energía universal. ¿Es constelable qué tipo de amor? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es mi conflicto de amor? Yo no puedo decir, voy a constelar el amor de pareja. No, quiero trabajar un asunto en el cual tengo dificultades para encontrar un buen amor de pareja. Pero tiene que partir de mi dificultad. Porque cuando hablamos de constelar el amor, no estamos siendo explícitos, ¿no? O cuando hablamos constelar a los padres, nosotros no tenemos que constelar a papá y a mamá. No. Nosotros no constelamos, o sea, los hijos no constelan a los padres, constelan sus conflictos, sus dificultades que han tenido con los padres. ¿Entiendes? Ese tipo de situación son los que muchas veces van a estar golpeando al campo, ¿no? O que el campo va a pasar algo muy interesante, Mónica, y esto se ha hecho como experimentación. Cuando nosotros lanzamos una pregunta, es decir, cuando lanzamos un asunto donde no hay ni pie ni cabeza, pues el campo de información en la constelación va a responder de esa misma forma. Un caos total. Sí, sí, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias a ti, Mónica. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Sí, a ver, aquí Pues yo pregunto, puedo preguntar una cosita más, y es que, perdón, quería saber respecto al derecho sistémico, pues que dice Enzo que en Brasil, pues es como pionero. Quisiera saber si estos temas de constelaciones familiares, pues se vuelven como evidencia frente a asuntos legales. O sea, se puede usar de esa manera, pues por ejemplo en Brasil o en sitios donde en algún momento se utilice pues esta herramienta como para probatorio, pues quiero decir, eso se podría usar así. O lo usan en algún país, es como una inquietud. Ya. Bueno, dentro de lo que yo te pudiera decir sobre el derecho sistémico, los que están ahora trabajando con mayor énfasis en ello son los brasileños y también ahora los portugueses. O sea, en Europa, Portugal y en Sudamérica tengo entendido que quienes están en esa punta de lanza, se han adentrado mucho más en esas investigaciones, en los estudios y también en la aplicación en el campo jurídico, en el campo legal, son los brasileños. Ahora, desconozco más sobre las distintas metodologías. No es un campo, yo no me dedico a ese campo. Sí tengo la información, sí he coincidido con congresos de constelaciones donde están los representantes de derecho sistémico dando charlas, dando la información, y es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, ya es un ámbito donde hay que comprender, ¿no? Sobre la parte legal, sobre los elementos que quizás para el caso de jueces, de abogados, de jueces de paz, para personas que están trabajando con temas de fiscalía, sería como muy interesante buscar información, más información al respecto. Yo, por ejemplo, en mi área de trabajo no tengo ningún tipo de relación con ello. Listo, muchas gracias, entiendo. A ti, Gloria. Buenas tardes. Quisiera preguntarte, Enzo, cuando comentaste sobre constelaciones, que no es una terapia. Sí. ¿Qué se hace entonces con el cliente cuando termina su estudio constelar? ¿Se remite a qué tipo de tratamiento entonces o cómo sería lo más indicado para orientarle y poder entonces el cliente recibir el tratamiento que constelaciones comentaste no era?
Bien, Sí, queda... mira. No, Sí, está muy clara tu pregunta. Por lo gracias. general, habría que preguntarle siempre a la persona que va a constelar si en algún momento esta persona ha recibido ayuda terapéutica. ¿Ok? Si esta persona está bajo la guía, la asesoría de un terapeuta, de un psicólogo, de un psicólogo. Si no es así y el constelador simplemente trabaja con esta persona un campo, un área, un asunto, que es un asunto, digamos, de rutina, un asunto diario, puede proponerle, que siga trabajando, busque un terapeuta. Eso es si el mismo constelador no lo es, porque si el constelador es terapeuta, o sea, es psicóloga, es psicólogo o maneja otros modelos, tiene otra formación, tiene formación terapéutica, puede continuar después de la constelación, después del trabajo de constelación, puede continuar con un refuerzo o un acompañamiento. Esos acompañamientos son siempre necesarios recomendárselos a las personas que constelan y sobre todo dependiendo cuál es el tema que se constela, porque yo no puedo dejar a una persona simplemente con una constelación cuando se trata esta constelación de un trauma. Imagínate, un trauma es sumamente delicado. Y si yo no estoy especializado en la materia o si yo no tengo una formación en donde también me capacita para poder acompañar a esta persona, es mejor derivar. ¿Ves? Entonces, aquí es muy importante la responsabilidad del constelador, ¿no? De la consteladora, en saber qué asuntos puede tomar, o sea, qué casos puede tomar y cuáles son los casos que de repente son demasiado complejos o se le escapa de su área, de sus posibilidades. O sea, uno tiene que reconocer también los límites. Como yo, por ejemplo, ahora he comentado, no tengo conocimiento sobre derecho sistémico, no es mi área. Entonces yo no puedo hacer un trabajo sobre el campo de derecho, ¿no? Por ejemplo. Igualmente sobre lo que es el campo de la pedagogía sistémica, ¿no? Hay personas que están formadas y preparadas en ese campo. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son las posibilidades que tenemos según las herramientas con las que contamos y hasta dónde llegamos. O sea, cuáles son los límites que presenta cada persona para que no se arriesgue o arriesgue al consultante a una apertura que luego va a faltar acompañamiento. Sino simplemente lo que te comentaba, hay que recomendar, hay que derivar ese acompañamiento. Muchas gracias. A ti, Ligia. Muy bien. ¿Sabes qué? Se me ocurre otra pregunta. Generalmente, ¿cuánto tiempo dura una terapia con constelaciones, por decirlo así? Yo sé que todo es relativo, pero más o menos un cliente, ¿cuánto se puede demorar en este estudio? Mejor dijéramoslo así. El estudio de constelaciones en un caso específico, más o menos, ¿cuánto puede durar? Gracias. Pero tú dices cuánto puede durar una constelación. Sí, es decir, ¿cuánto se demora un cliente para descubrir como su entramado, su situación, hacerse consciente de esto, por lo cual Vale. consulta? Pues por el caso en que ella o él quiere estudiar, quiere saber qué es lo que le está pasando y quiere presentarlo para que le ayudes a estudiarlo, a ver qué es lo que está sucediendo en ese trauma o en esa situación dada que presenta. Bien, bueno, cuando tú dices cuánto puede demorar o cuántas constelaciones puede requerir alguien por alguna situación determinada, todo dependerá de la conciencia de la persona,
la disposición de la persona. El trabajo quizás llevará siempre tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa te va abriendo, otra te va llevando o a descubrir otras partes del entramado. Entonces, hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que, por ejemplo, si alguien constela hoy, tiene que esperar lo adecuado, ¿no? Lo conveniente a esperar para constelar próximamente un nuevo tema es un tiempo de 1 mes a mes y medio, 2 meses. Y por eso es que explicamos siempre que las constelaciones no son terapia, o sea, no es una terapia que se hace semanal. Una situación, cuando se trabaja en una constelación, se tiene que asentir, se tiene que digerir, se tiene que mirar, se tiene que dar su tiempo. Y en ese tiempo van a surgir movimientos internos que va a permitirle a la persona, de alguna forma, hay personas que después dejan salir otras emociones, otros sentimientos, y eso también puede ser un punto que los puede llevar a un nuevo abordaje. Por eso es que decía que es importante preguntar siempre antes de realizar un trabajo de constelación a la persona si ésta ya ha estado en tratamiento, si ha tenido algún acompañamiento, si ha tenido algún trabajo terapéutico. No es lo mismo una persona que no ha hecho en su vida ningún trabajo terapéutico a personas que ya están realizando procesos o que han hecho ya distintos trabajos. Yo siempre voy a decir lo mismo: uno no termina de trabajar, uno no termina de sacar capas, ¿ok? De romper capas. Uno no termina de descubrir cosas. Y también es un continuo, movimiento de conciencia individual. Entonces, también cada quien sabe cómo o hasta dónde, ¿no?, quiere llegar, y luego dónde volver a empezar o seguir o continuar. Es que eso ya va a depender, ¿no?, de cada persona. Muchas gracias, Enzo. Muy claro. A ti, Ligia. Bueno. Bien. Adalia. Pues, gracias, Enzo. Parece que si ya no hay más preguntas, pues podemos dar por finalizado. ¿Te parece? Sí, correcto. Yo Muchas encantado. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Que tengan un lindo domingo todos. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Igualmente para ustedes. Gracias.